ya generación euro de este primer lunes del mes de julio, primer día hábil del mes de julio, lunes 3 de julio. Doctor Daniel Lacalle, muy buenos días. Días, Muy tardes, buen, noches, en función de cuando nos escuchen nuestros amigos. ¿Cómo estás, Daniel? muy buen día en general, ¿eh? Para cualquiera. Buen día, muy buen día para cualquiera. Oye, te ha dado el sol, ¿eh? Lo digo porque como lo has ido mostrando en tus redes sociales, todo el mundo sabe ya que has estado en Argentina y bueno, pues has tenido unos días muy, muy intensos, triunfando, dando conferencias, viéndote con gente. Vi el otro día una foto tuya con Luis Alberto Lacalle, también Eso. con Mauricio Macri, con nuestro expresidente del gobierno, José María Aznar. Días muy intensos, digo, de hablar de economía, de hablar de política y de ver, bueno, en qué forma, comenzamos entre todos a alimentar nuevos tiempos de esperanza después de este marasmo y de estos años de oscuridad que creo que felizmente van a empezar a quedar atrás, Daniel. Completamente, ¿eh? Hemos tenido buen tiempo de sol, pero frío, porque es invierno en Buenos Aires y en Montevideo, pero hay que dar la batalla, y hay que dar la batalla a la libertad, y hay que mostrar al mundo cómo las políticas intervencionistas y todo el peronismo que ha sufrido Argentina, pues hay una comparación tan absolutamente increíble entre dos países vecinos, Argentina y Uruguay, ¿verdad? Que uno ha aplicado a las políticas que quiere imponer aquí en España Sumar y todos sus adláteres, y Uruguay, que es espectacular, claro. Entonces, pues la verdad, hay que dar esa batalla y recordarle a la gente que, como tú has repetido también en algunos vídeos, 2 más 2 nos suman 22, y que lo que te promete el populismo con el dinero de los demás siempre te lo quita primero y luego no te lo da. Está meridianamente claro. Oye, en las últimas horas he visto varias noticias en distintos digitales, doctor Lacalle, que me han llamado la atención. La primera de ellas, bueno, seguramente la más chusca, este gobierno, una de las cosas de las que se está jactando en los 5 minutos que le quedan, y que además es consciente de que son 5 minutos y no 6 ni 7 los que le quedan, es que por primera vez en no sé qué segmento temporal han cogido, van a dejar dinero en la hucha de las pensiones. Y yo, que no soy economista, pero conservo algo de sentido común, más que ellos, desde luego, digo, coño, yo cuando le daba la propina a mi hijo cuando era pequeño, iba haciendo el cerdito, pues a lo mejor si ahorraba una monedita todos los domingos, pues la metía en la hucha. Estos van a dejar, dicen, llena, o por primera vez en no sé cuántos años, van a dejar dinero en la hucha de las pensiones, pero no ocultan, no dicen lo fundamental, que es que llevan años pagando las pensiones contra deuda, y Bueno, que es no que hay es una, dinero en es la que es caja de una, la seguridad social. es que, es que cualquier persona que se crea esa propaganda, pero se han triplicado la deuda de la seguridad social, triplicado, triplicado. Es que esto es importante recordarlo. La deuda de la seguridad social ya supera los 106.000 millones. Con el gobierno de Sánchez la han aumentado en 71.000 millones. No están llenando la hucha de nada, lo que están llenando la hucha es de deuda, y además, como tú bien acabas de decir, eh, las contribuciones no cubren el gasto total, y recibe además un préstamo de ese Estado que además es deficitario. A mí es que me alucina todo esto de que te preste alguien que debe todavía más dinero, ¿no? Pero Claro. bueno, es lo que es la demostración empírica de que estamos viviendo el tiempo de la propaganda y de la desesperación, porque saben además que cada vez que sueltan esas estupideces, porque son sandeces económicas una detrás de otra, la gente que no es tonta, sabe que no es verdad, sabe que es propaganda burda y además, sobre todo, falso. Repito, han triplicado la deuda de la seguridad social, triplicado, para poder cubrir los 71.000 millones de deuda adicional que ha incurrido este gobierno en la seguridad social. Sí. Lo que tendrían que hacer en los próximos 10 años es básicamente aumentar los impuestos todos los años, más de lo que los han aumentado ya, si es que eso funcionase para ingresar más. O sea, lo que Claro. quiero decir es que reducir la deuda de la seguridad social
Desde luego, vía ingresos y vía gasto descontrolado, que es lo que están haciendo ellos, no solamente no ha funcionado, sino que ha fracasado. Ha fracasado completamente su definición de políticas fiscales diferentes. Han gastado mucho más, nos han subido los impuestos mucho más y encima nos endeudan todavía más. Ahí estamos. Ponme de nuevo el tuit que antes quizás pasaba un poco inadvertido. El tuit de Daniel Lacalle. Lo explica muy bien. 360.000 millones de más deuda y 78.000 millones de fondos europeos. Dejan el PIB a cero entre el 2019 y el primer trimestre de 2023 y todavía niegan el estancamiento. Claro, pues si es que es la Biblia. Sánchez ha recibido 78.800 millones de euros para desarrollar la economía española. ¿Dónde están? Este es un tuit en el que Daniel se refiere a un artículo de José Ramón Riera, que va a ser mi siguiente invitado, que le tengo ahí ya al hombre esperando, se va a sentar en esta mesa dentro de unos minutos, y que podéis leer en el debate.com. Un abrazo, como siempre, a Vieto Rubido. Ponme el pantallazo, por otro lado, de Voz Populi, para no entretener a Daniel muchos minutos, porque hacemos una liaison entre ambas cosas, que al final viene siendo lo mismo. Voz Populi de ayer, los números rojos de Sánchez, 2 puntos. La deuda del Estado supera ya lo presupuestado para todo el año. Ha crecido en mayo en 1,371 billones de euros y superan 13.239 millones, el nivel que el gobierno había estimado para todo el ejercicio, para finales de 2023. Eso es. Ese es el dato. Esos son los datos. Esos son las cuentas y no los cuentos de Nadia. Exacto, los cuentos de Nadia, porque si recordarás que dio una entrevista en un medio afín en el que ella decía que estaban siendo muy prudentes con la política fiscal y estaban reduciendo la deuda porque no querían pasarle a las generaciones futuras una enorme losa de deuda. Pues una enorme losa de deuda le están pasando a las generaciones futuras, no solamente una enorme losa de deuda, sino que, ojo, están incumpliendo sus propias estimaciones enviadas a Bruselas ya en más de 13.000 millones y todavía nos queda la mitad del año, pero ojo, con ingresos muy superiores a los que tenían estimados. Es decir, que crujiéndonos a todos a impuestos al negarse a deflactar los impuestos a la inflación, nos han aumentado mucho más la carga fiscal, la presión fiscal en España a los ciudadanos ha subido un 21% desde que gobierna Sánchez, y la deuda la incumplen, ojo, no las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, las de la OCDE, no, las suyas propias, los prudentes, ¿no? Está claro. Última, Daniel, cuando puedas, Omar, tengo 2 pantallazos. Uno, el tuit de Daniel Lacalle, y luego tenemos también capturada la página del periódico. Decía Daniel Lacalle este fin de semana en su tweet line, en su Twitter, que los bancos centrales deben parar la emisión indiscriminada de moneda, y lo tienen. Hoy, ayer, bueno, no sé si es de ayer domingo o del sábado, The Telegraph incluye una reseña sobre Horace Money Initiative en la que participo junto a 60 economistas y gestores pidiendo al Banco de Inglaterra parar la emisión artificial monetaria. Y ahí, bueno, pues podéis leer, si os vais al tweetline de Daniel Lacalle y lo tenéis, el Banco de Inglaterra debe de parar, de crear nueva moneda, advierten los economistas. Dinero del aire, dinero, pues eso, porque como siempre decimos a veces, ¿no?, de cachondeo, si no fuera porque es dramático, la izquierda cree que el dinero, claro, cae de los árboles, y si no, pues ya lo fabrican ellos, ya le dan a la máquina y se acabó la presente historia. Sí, y además es muy importante que los bancos centrales terminen ya con este experimento completamente aberrante que fue lo del año 2020-2021, en el que se creó más dinero en los 4 países más desarrollados de lo que se había creado en todo el periodo que se llamaba antes de expansión. Y tenemos que ser realistas. Esto es la causa de la inflación. Tienes a todos los inflacionistas de la izquierda diciendo que la inflación es por culpa de los beneficios empresariales, de los supermercados, de cualquier cosa. No, señor. La inflación es la subida generalizada de todos los precios. Los precios no suben todos a la vez, sino es para mayor cantidad de dinero para los mismos bienes y servicios, es decir, diluyendo el poder adquisitivo de la moneda. Ni los beneficios empresariales, ni los salarios, ni
ni los supermercados, ni las materias primas suben los precios todos a la vez. Lo que sube los precios todos a la vez es imprimir mucho más dinero. Y lo que es aberrante ya es que en este país, en España, se nos haya vendido la moto de que una reducción en el ritmo de subida de los precios, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, es bajar los precios, ¿no? Y yo siempre le digo a mis alumnos, si yo engordo 10 kilos un año y engordo 4 kilos el siguiente, no he adelgazado. La realidad de la inflación es que nos están empobreciendo por una política, porque la razón por la que los bancos centrales aumentan la cantidad de dinero artificialmente no es porque se levanten por la mañana y digan qué vamos a hacer, sino porque los gobiernos se lo gastan de entrada, porque los gobiernos aumentan masivamente la cantidad de unidades monetarias que consumen. Está claro. La última, 30 segundos que tienes, te están esperando ya en una reunión, Daniel. Supongo que cuando Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda a ratos, que contradice a Calviño. Calviño dice que todo va muy bien y Yolanda Díaz dice que, bueno, que hay unas desigualdades sociales tremendas y unas injusticias horribles, como si durante 4 años hubiera sido sexadora de pollos, no vicepresidenta del gobierno. Pero Yolanda le promete a todos los jóvenes 20.000 pavos. Quiero pensar que los va a pagar ella, claro. Porque yo decía... creo que tú tampoco. Bueno, yo lo decía ayer. Yo creo que... Lo decías ayer en el tuit. Lo que yo propondría es que le quitasen 20.000 euros a todos los líderes de Sumar y sus socios y se los diesen a las empresas y a las familias. Eso claro. Sí que sería redistribución expansiva. O sea que ya que esta señora pues se le ha ocurrido esta brillante, estúpida idea y completamente imposible de implementar, esta es la clave, pero además, tú lo acabas de decir, que parece que esta señora viene de viaje de las... no lo sé, de otro planeta. Antillas. Claro, o sea, que está en el gobierno, que es vicepresidenta, que lleva gobernando 4 años, que no se le ha ocurrido esta supuesta novedad en ningún momento. Y además, es completamente infinanciable. Además es que ella, fíjate, dice, no, esto lo van a pagar las grandes fortunas, los bancos y las eléctricas. Pero un momento, porque a la vez las grandes fortunas, los bancos y las eléctricas iban a pagar el déficit que dejan, el aumento de gasto que iban a hacer. O sea, yo no sé cuántas veces van a pagar, 6, 7, 8 veces esto. La verdad, lo más importante es mentira, es falso que Yolanda Díaz vaya a darle 20.000 euros a ningún joven. Es mentira, igual que es mentira toda la batería de promesas de viviendas que dijeron antes de las elecciones municipales y regionales y de las que se han olvidado en el instante en el que se acabaron las elecciones. Tratan a los votantes como si fueran imbéciles y están literalmente diciendo mentiras. Ella sabe explícitamente que no va a implementar nunca esa medida ni aunque tuviese mayoría absoluta. Ella lo sabe y además ella está en el gobierno y no se le había ocurrido jamás esta estupidez, y tampoco ni siquiera como una propuesta ministerial, nada. Y le quiero recordar a todo el mundo que su medida estrella, que fue el ingreso mínimo vital no le está llegando ni a 1/3 de las personas a las que les decían que iban a beneficiar. Ni a 1/3. Siempre mienten. El populismo siempre promete algo que nunca te da con el dinero de los demás. Daniel Lacalle, doctor Lacalle, alto y claro, como siempre. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días.